En verano es usada regularmente para 30 minutos y bueno, pues es el lunes del reencuentro. Regresó el senador de Morena, próximo diputado, César Cravioto, a esta mesa con el querido Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, César? Bien, muchas gracias aquí, contentos de estar acá. Me tomé unos días. Pensé que estabas preparándote para entrar al gabinete de Clara Brugada. No, la verdad es que sí fueron 2 años muy pesados. Sí, bueno, como diría Peña, un poco menos, como 20 años han sido muy pesados. Pero en estos últimos 2 fueron pesados. Tuve ahí algunos temitas de salud, entonces. ¿Todo bien? ¿Ahora? Sí, todo bien, bastante bien. Corrió la especie, ¿no? Que el senador Cravioto andaba muy ocupado. ¿Corrió? Sí. ¿Ocupado? Ajá. No, sí, más bien desocupado. Me desocupé tantito. Víctima de su éxito. Me desocupé tantito. El éxito no es fácil, ¿eh? Eso, pero bueno, pues muy bien. Bienvenido, César, como siempre, acá estamos gracias. Con nuevos bríos. Emilio Álvarez. Para debatir fuertemente con Venga, Emilio. Gracias, Emilio Álvarez y Casa. A ver, pues una reflexión, Emilio. Tú eres mencionado en varias ocasiones en este reporte que da el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que publica completo la jornada respecto al caso Ayotzinapa. ¿Qué dices sobre esto? ¿Cómo no, Susana? Buenos días, buena semana. César, buena semana. A ver, mira, me parece que es preparar el cierre de esta administración sobre un tema que cumple 10 años. Es una reunión donde tuvo el presidente con padres y abogados de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y realmente me sorprende porque de un texto de 25 párrafos elaborados, no párrafos de uno solo, el presidente dedica 20 párrafos a no hablar de los muchachos. Habla de cualquier otra cosa menos los muchachos. Y el tema central, en mi opinión, es la deuda que tiene el Estado mexicano para dar con el paradero de los muchachos. Otra vez el presidente dedica una gran cantidad de texto para hablar de Calderón, para hablar de García Luna, para hablar de las cosas que él tiene su narrativa construida, e incluso hace referencia a temas de cómo le molestó el tema de narcopresidente y las campañas que se hicieron. Se pelea con Anabel Hernández, hace referencia a mi persona a 4 ocasiones. Hipócrita y reaccionario, dice. Sí, dice. Y mira, yo honestamente creo que vale aquí la pena recuperar lo que dice un filósofo justo en el debate de Agustín Reyes. La diferencia entre un mentiroso y un charlatán. Uh-huh. El mentiroso es el que tiene conciencia de verdad y mentira, y el charlatán es el que no. Uh-huh. Yo pienso que este informe de López Obrador es el ejemplo de un charlatán. Es un informe egocéntrico que habla sobre él, no sobre los muchachos, y me parece un informe cómplice, porque lo que se dedica es a tratar de desmontar la idea de que el ejército es partícipe de este crimen de Estado. Uh-huh. Esencialmente su intención en esta presentación, que habrá más, es tratar de desmontar la versión de que el ejército pudo haber participado, pero es contradictorio por 3 razones. La primera es porque el mismo texto dice que en su caso se le puede señalar por omisión o no actuación, y eso es uno de los elementos fundamentales en su caso, las violaciones a los derechos humanos. La segunda, porque en esencia lo que está tratando de dialogar son fuentes contradictorias. Sí acepta las fuentes que tienen que ver con el caso García Luna, que son testigos protegidos, pero no las acepta para el caso Anabel Hernández. Uh-huh. O se aceptan o no se aceptan, no se pueden utilizar a conveniencia, y en este caso es crítico. Y la tercera es que en lugar de generar un esfuerzo de Estado extraordinariamente importante para dar con el paradero de los chicos, lo que trata de hacer es desmenuzar un asunto con sentencias sobre el debate de la tortura o no de algunas de las personas liberadas por mandato judicial. Y mira, yo quiero aclarar, yo salí de la comisión hace 8 años. Uh-huh. Y sí, por supuesto, a mí me tocó firmar las medidas cautelares que el presidente cita. Y sí hay comentarios que notan algo más que simple ignorancia, Susana, porque una medida cautelar no entra al fondo del asunto. Es una acción urgente para tratar de salvar vidas o regresar al estado anterior. No puede determinar sobre el asunto de fondo. Las medidas cautelares de la CDH se establecieron tan solo un par de semanas después, unos días después de los hechos. No había elementos para investigar. Es el GIEI y es las propias investigaciones, incluso de Alejandro Encinas, que hacen referencia a los obstáculos encontrados por el ejército mexicano para obtener información. Y me parece entonces que no es conmigo con quien tiene que pelearse. Tiene que dar cuenta
de dónde están los muchachos y eso es lo que no logra. Ojalá lo pueda hacer y deje de estarse peleando con los defensores de derechos humanos o con los periodistas o con los propios padres. Con los pequeños burgueses, dice el presidente. Sí, o sea, llena de calificaciones. Mira, podemos no estar de acuerdo, y claro que yo soy un opositor y lo seré si considero que así tengo que serlo. Es en su caso mi derecho. Pero no por mi carácter de opositor corresponde calificar este informe. Y me parece que esa es la confusión total. César, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que el tema de Ayotzinapa es uno de los temas más dolorosos en la historia moderna de este país. Un régimen que afortunadamente ha venido, o más bien desapareció en México, y ha venido los partidos que lo sostenían perdiendo fuerza con la sociedad, justamente por acciones como las que tuvieron en Ayotzinapa. Yo creo que en Ayotzinapa ha habido mala leche en plantear temas que no le corresponden a este gobierno y que le correspondieron justamente al anterior régimen. Cada quien tiene que hacer sus valoraciones. Pero ¿como cuáles? ¿Como cuál? Pues como que después de 4 años del hecho llegó este gobierno a reconstruir algo que hubo toda una maquinaria de Estado para ir tapando todas las pistas. Pero nadie acusa a este gobierno del caso. De hecho, ha habido asesinatos de personas clave. Y entonces, decirle este gobierno no ha cumplido, y todavía peor, ser aliado del régimen anterior, que fue el que ocasionó el hecho, bueno, pues no ha cumplido. A mí sí me parece que debería de haber un poco, también debería de haber un poco de autocrítica del propio Emilio, de decir, yo me alié al anterior régimen, que fue el que desapareció a los jóvenes, y soy muy crítico de este régimen que está tratando de resolver el asunto, de dar claridad. Pero bueno, cada quien que haga las reflexiones al respecto. Y hay casos que se siguen dando de este poder judicial que queremos reformar, como el hecho de, bueno, haberle dado medidas distintas a Jesús Murillo Caram, que es uno de los principales responsables del tema, justamente de decir, de ayudar a que se taparan tantas y tantas pruebas. Se aboga por él, hoy está en otras condiciones, y ahora resulta que hay una joven que es alguien que aparentemente le dio terapia dentro de su reclusión, que está acusándolo de acoso y de abuso sexual, y de eso nadie dice nada. No, a mí me parece que los monstruos del régimen anterior son los que deben ser absolutamente castigados. Sí, y hay mucha severidad a este gobierno que, insisto, tuvo que haber o tiene que remar contra eso. No, un régimen que ocultó, y no es fácil recomponer todas las piezas cuando, insisto, además personas claves han desaparecido, han sido asesinadas para que no se llegue a la verdad. Este gobierno lo que ha querido es eso, transparentar todo, decir todo, y parece que la gran crítica es este gobierno, y cero crítica, no solo cero crítica, se alían. Y lo digo aquí claramente, Emilio Álvarez y Casas se alía a los partidos que fueron los responsables de ese hecho tan monstruoso. Mira, eso la diría condición que tiene que ver con la consistencia en reclamo en materia de derechos humanos. Y lo he reclamado a los gobiernos anteriores y se lo he reclamado a este. Y yo decidí aliarme justamente porque vi que la crisis de derechos humanos en este gobierno es peor que el pasado. Y ahí están en este gobierno no hubo Ayotzinapa, ahí están los números, el mayor número de homicidios en la historia, el mayor número de desaparecidos de la historia. No, claro que sí. Aprende a diferenciar. Te doy clases si quieres. Un asesinato, el día que quieras, entre dos bandas. Los derechos humanos se violan por omisión. Se violan por omisión. El día que quieras te doy clases. No vas a dar déjame hablar.
nada ver. me Yo vas te a dar dejé hablar clase tus sandeces, de, déjame ni de escuchar, déjame política hablar. ni de derechos Déjame, humanos. Emilio. Me Déjame vas hablar. a dar clases. Yo te voy a dar clases de si nada. quieres, porque no entiendes. Adelante, Él tiene Emilio. la De misma nada me confusión vas a del dar charlatán clase. de López Obrador, porque no sabe qué son los derechos Absolutamente humanos. de nada me vas a venir a dar Casos de clases. violación de Es el derechos típico, humanos el en este típico gobierno. caso Emilio, porril de Morena, que cuando no le gusta lo que oye no deja hablar. Entonces, escucha. adelante. No, Aunque no te te guste escuché lo que te bastante, ya te diga, escuché aunque no te- bastante. yo escuché Ya te tus escuché sandeces y te bastante. dejé hablar. No, Déjame no son hablar. sandeces. Déjame Llevas hablar. llevas César, 6 años diciendo carnal, sandeces, escucha, Emilio. escucha, Y todavía no te das cuenta escucha. que llevas 6 años Mira, ustedes, diciendo si Déjame alguien, escuchar, César. sandeces Déjame son las que escuchar, dicen. Llevas 6 años Deja- diciendo César, sandeces. César, ¿Crees que Emilio, tienes por la favor. razón? Es que ¿Y sí. crees que vienes a darnos clases? César, De nada Emilio, por vienes a favor. darnos César, clase. el último De minuto nada, de este bloque. absolutamente de Deja tu nada. conducta Por Ni favor, de por favor, política, ni por de favor, legislador, por favor. ni de defensor de Escucha. derechos Orden en la humanos. mesa. Vienes a darnos César. clases de nada. No, pero que le Escucha. bajes 2 rayitos No, a sí, su sí. tono. Pues no Que le dejas bajes 2 hablar. rayitos a Nada su más tono. déjame darle los últimos 40 es segundos que de este cada bloque. vez que le digo que se hablar. alía al viejo régimen se enoja y Carnal, se pone así así. te pones, porque así no me se dejas pone. hablar. Cada vez que le digo, tú Déjame, te aliaste te explico y te pones a como los loco. que desaparecieron, a los Te de explico Ayotzinapa, y ve cómo te se pone pones. como Bueno, loco. vamos a enfriarnos Porque el corte. Porque le y- digo sus verdades. Pues es que a ti no te regresamos gusta a escuchar. escuchar, sus verdades. a escuchar a Emilio y como escuchamos porro a que eres. César. Ahorita regresamos.